Hola, bienvenidos a la Capilla de Fe. Mi nombre es Wilfredo Toro y en esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca de un tema que tal vez para ti no es de controversia, pero tal vez alguien en alguna ocasión te hará la pregunta o te ha hecho la pregunta, o tal vez el comentario acerca de qué es la predestinación. Y yo te hago esta pregunta: ¿existe la predestinación? Veamos entonces este ejemplo hipotético. Jaime nació en un mal barrio, en un vecindario de no muy buena influencia. A pesar de los esfuerzos de sus padres para criarlo, creció en una forma muy indisciplinada y aprendió muchos malos hábitos. No fue una tarea muy fácil para estos padres criarlo. Tuvieron muchas dificultades con él. En la escuela siempre ignoraba las reglas, buscaba la forma de cómo romper esas reglas. Es como que no podía ser bueno. En la escuela constantemente peleaba, robaba, y al final de la historia en su escuela fue llevado a un reformatorio. A pesar de todos los castigos y de las disciplinas que se le impusieron, no mostró en ningún momento deseos de ser bueno. Años más tarde, llegó a ser a un líder de criminales. ¿Cómo explicaríamos entonces esta vida de completa maldad? Tal vez alguien diría que ese muchacho fue víctima de las circunstancias. Otros tal vez dirían que estaba predestinado a ser malo. Veamos entonces qué nos dice la Biblia acerca de lo que es la predestinación. Pero primero vamos a pedir la dirección de Dios a través de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En estos momentos pedimos tu dirección y tu ayuda para entender tu palabra. Envía tu Espíritu para que nos ilumine y nos guíe, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una de las primeras preguntas que nos viene a la mente cuando tocamos el tema acerca de la predestinación es: ¿será que Dios es responsable del mal? En Romanos, el capítulo 5, versículo 19, el apóstol San Pablo nos escribe de la siguiente manera. Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Estamos conscientes de que el pecado entró al mundo por un hombre, es decir, por Adán. Como consecuencia de su pecado, o sea, de su desobediencia, el resto de los habitantes del mundo se convirtieron en pecadores. Sin embargo, la Biblia también nos dice que por la obediencia de uno,
los muchos serán constituidos justos. En Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Primera de Juan está al final del Nuevo Testamento, antes del libro de Apocalipsis. Nos dice allí Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Juan claramente nos dice que no tenemos que pecar, pero si pecamos, tenemos un abogado. Tenemos a Jesucristo, el justo abogado. Entonces nos hacemos otra pregunta. ¿Cómo es posible que Dios sea responsable del mal y al mismo tiempo venga a morir en propiciación del hombre? Como que no tiene sentido, ¿verdad? De que Dios sea el que produce el mal, pero que también venga a redimir al hombre del pecado. Pero vamos a tocar otro punto en relación a la predestinación. Y la pregunta que nos hacemos en esta ocasión es, ¿estaba Judas predestinado a entregar a Cristo para ser crucificado? Veamos qué nos dice el doctor Lucas en el capítulo 22, en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 22 y el versículo 22. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, empero ay de aquel hombre por el cual es entregado. Nos dice aquí Lucas que a la verdad el Hijo del Hombre va, o sea, Cristo, el sacrificio de Cristo iba a ocurrir. No importa las circunstancias, iba a ocurrir porque ya Dios en el concilio del cielo había determinado que alguien vendría para reconciliar al mundo con Dios en caso de que cayera en pecado. El hombre pecó, por lo tanto, el sacrificio de Cristo sería una realidad. Por eso nos dice que a la verdad el Hijo del Hombre va, o sea, su sacrificio iba a ser hecho realidad. Y esto según estaba determinado, o sea, predeterminado, establecido desde el principio, establecido desde antemano. Sin embargo, nos dice más adelante, empero hay de aquel hombre por el cual es entregado. Podemos ver claramente aquí que Judas no estaba predestinado a entregar a Cristo. Cristo iba a entregar su vida, ya fuera que fuera Judas o que fueran otras circunstancias las que hicieran que su sacrificio se hiciera una realidad. Vamos entonces a la próxima pregunta. ¿Habla la Biblia de la predestinación? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la predestinación? En primer lugar, podemos decir que el término predestinación no aparece en la Biblia, pero en su forma verbal, predestinar, o sea, determinado de antemano, se emplea en Romanos, el capítulo 8,
versículos 29 y 30. En la epístola a los Romanos, el capítulo 8, los versículos 29 y 30, Pablo nos dice: porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. También se presenta en una forma clara la naturaleza de la predestinación en el capítulo 3 del libro de Juan. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. En donde se afirma que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Nos podemos dar cuenta de que Dios amó al mundo, no que amó a unos y aborreció a otros. Nos dice en estos versículos que Dios amó al mundo. También nos dice que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. De esta manera podemos entender entonces que depende de ti, depende de mí que le aceptemos. Si le aceptamos, podemos alcanzar la vida eterna. Hay algo importante que debemos saber entonces, y esto nos lleva a la pregunta número 4 que podíamos hacernos. ¿Cuál es la clave para entender la predestinación? En la epístola a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, San Pablo les escribe de esta manera. En Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 22. Así como en Adán todos mueren, así también todos en Cristo serán vivificados. De manera que podemos darnos cuenta que hay aquí dos grupos. El primer grupo es la familia de Adán. Segundo grupo, la familia de Cristo. Podemos darnos cuenta entonces que lo que se destaca aquí no es el individuo, no es la persona, no soy yo el que se destaca en este caso. Se habla de dos grupos, la familia de Adán, la familia de Cristo. En la predestinación se destaca entonces la familia y no el individuo. En la familia de Adán, o sea, en ese primer grupo, la familia está destinada a morir. Pero también nos dice que en la familia de Cristo, está destinada a vivir. Tenemos dos grupos. La familia de Adán, que está destinada a morir, la familia de Cristo destinada a vivir.
Romanos 5:18 nos lo dice de esta manera. Romanos capítulo 5, versículo 18. Así que de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Tenemos entonces que la ofensa de Adán trajo la muerte. O sea, el pecado de Adán trajo la muerte. En cambio, la rectitud o la vida sin pecado de Cristo justifica y da vida a todo el que lo acepte. ¿Cómo dice? A todo el que lo acepte. Entonces, si es cosa de que hay que aceptar a Cristo, ¿cómo es que un individuo puede llegar a ser miembro de la familia de Dios? Dijimos anteriormente que hay dos grupos, la familia de Adán, la familia de Cristo. Queremos formar parte de la familia de Cristo. ¿Cómo entonces se puede llegar a ser miembro de la familia de Dios? Veamos entonces qué nos dice Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, el versículo 12. Nos dice allí el apóstol San Juan: a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Leamos eso nuevamente. A todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Cuando habla aquí de su nombre, se refiere al nombre de Cristo. Todos los que creen pueden llegar a ser hechos hijos de Dios, pero hay que creer en el nombre de Cristo. Hay que aceptar el sacrificio de Cristo. Entonces nos hacemos la próxima pregunta, y es la siguiente: ¿quiénes entonces pueden ser salvos? Al hacernos esta pregunta, entonces, como referencia podemos utilizar el versículo que por excelencia es el que se conoce en todos los ámbitos del cristianismo, que encontramos en Juan 3:16. Ya lo hemos mencionado antes, pero vamos a repetirlo para confirmarlo en nuestras vidas. ¿Quiénes pueden ser salvos? Nos dice allí: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De modo que nos dice aquí que Dios amó tanto al mundo, lo amó de tal manera que entregó, o sea, dio a su hijo unigénito, queriendo decir con esto su único hijo y su primer hijo, para que todo, y enfatiza aquí la palabra todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De modo que podemos darnos cuenta de que está abierta la invitación para que todos podamos aceptar a Cristo, para que todos podamos llegar al arrepentimiento, cambiar esa forma de vida que por herencia hemos recibido de Adán. No tenemos ya que ser miembros de la familia de la muerte, miembros de la familia de Adán, en donde las consecuencias es la muerte eterna. Podemos entonces
aceptar y ser atraídos a Cristo. Él es misericordioso, Él es justo, Él es nuestro abogado justo que se entregó para redimirnos del pecado. Cristo hizo posible que nosotros entremos nuevamente a la familia de Dios. Cristo se sacrificó por ti. Cristo se sacrificó por mí. Solamente necesitamos aceptarlo. La invitación está hecha a todos. Todo el que esté dispuesto a aceptar el sacrificio de Cristo puede formar parte de la familia de Dios. En resumen, podríamos decir lo siguiente: alcanzar la vida eterna depende de nuestra decisión, de tu decisión y de mi decisión. Depende de lo que hagamos con Cristo. En una de las parábolas, Jesús dijo: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esto lo encontramos en San Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, San Mateo capítulo 22, el versículo 14. Nos habla allí de la parábola del hombre que hizo una invitación a muchas personas para que vinieran a las cenas de su boda. Él extendió esa invitación a muchas personas. Esa invitación estaba abierta para todos aquellos que la aceptaran. Pero lo triste del caso en esta parábola es que ninguno aceptó esa invitación. Ninguno. Dice: muchos son los llamados. Dice aquí que ninguno aceptó la invitación. Pero podemos notar lo siguiente: todos esos que fueron llamados, todos esos que fueron invitados, estaban predestinados a comer en la fiesta. Todos estaban predestinados a comer en la fiesta. La fiesta había sido preparada para que todos pudieran participar. Estaban predestinados, estaba planificado de antemano para que ellos pudieran estar allí y participar de esta fiesta, de esta cena. Pero ellos eligieron no venir a la fiesta. Luego esa invitación se extendió a otras personas. Y a estas personas que llegaron se les dio un vestido para que pudieran usar en la boda. Hubo uno que no aceptó ese vestido. Hubo uno que decidió no vestirse con ese vestido, esa vestimenta que en el caso espiritual es la vestimenta de la justicia de Cristo. No quiso utilizarlo. Entonces fue lanzado fuera. La invitación estaba hecha. Estaba predestinado para que participara de la fiesta. Sin embargo, escogió, aún estando en la fiesta, no participar de la comida, no participar de la cena. La invitación, entonces, se hace a nosotros y es la invitación espiritual. Estamos todos invitados a la cena del Cordero. Estamos todos invitados a participar juntamente con Cristo. Estamos predestinados para que participemos de esa cena. Está establecido desde un principio para que nosotros estemos allí con nuestro Señor.
La invitación entonces nuevamente se hace a ti, nuevamente se hace a mí. Cristo nos invita para participar en la cena. Estamos invitados a la boda. Estás tú invitado. Estás tú invitada. A pesar de que la predestinación se aplica a un grupo, nosotros como individuos tenemos la oportunidad de aceptar o rechazar esa invitación. ¿Qué has de hacer con esa invitación? ¿Qué habré de hacer yo con esa invitación? ¿Será posible que los problemas de la vida, las cargas, las influencias nos lleven a ignorar esta situación, esta invitación? ¿Será posible que aceptemos la invitación, que estemos mucho tiempo con la familia de Dios, participando, pero que no estemos dispuestos a llevar ese vestido de la justificación? Mi hermano, mi amigo, mi amiga, y esta invitación la extiendo a mí mismo también. Aceptemos la invitación que Cristo nos hace a través de su sacrificio. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Escoge la vida y que Dios pueda bendecirte al hacer esta decisión, que será lo que determinará qué has de hacer en el futuro.